Cordial saludo para todos. Mi nombre es Raúl Andrés Jiménez. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Este video es realizado para revisar los conceptos de cultura política y cultura política asignado en las actividades del curso Cultura Política de código 90007A 363. ¿Sí? Antes de entrar en sí en los conceptos de qué entendemos por cultura, por política y por cultura política y cómo se ve reflejado en nuestra sociedad, miremos primero las entrevistas que hicimos según la actividad propuesta por el tutor asignado. Pasemos a ver esas entrevistas. Bueno, estamos con una compañera de trabajo mío, Viviana Ramírez. Vivi, ¿cómo estás? Muy bien, Raúlito, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco qué haces, a qué te dedicas. Bueno, yo soy administradora de empresas, trabajo en Prosegur, compañía transportadora de valores. Soy líder de proyectos en estos momentos y pertenecemos a un equipo de proyectos de transformación digital. Para ti, ¿qué es la cultura? Bueno, para mí la cultura es un conjunto de costumbres o idiosincrasias que tiene una comunidad con la cual se rigen pues todos sus valores, su crecimiento social y demás. Okay. Como eso que nos determina, nos diferencia una sociedad con otra sociedad, un país de otro país. Esas costumbres. Okay. Para ti, ¿qué es la política? Bueno, para mí la política es el grupo de gobernantes o un grupo seleccionado que escoge la comunidad también, un pueblo, para poder ser más autocríticos en nuestra sociedad, para poder ser más imparciales en las decisiones que se toman, siempre supuestamente con un beneficio o buscando que la sociedad esté bien. Listo. Entonces, según lo que me acabas de decir, ¿qué entiendes por cultura política? Bueno, la cultura política sería entonces como el mix de esas dos cosas, ¿no? Que nosotros como seres humanos, como sociedad, tengamos las facultades de, con nuestros valores y con nuestras creencias, fomentar una política sana o una política acorde a las necesidades del entorno, ¿sí? Para mi cultura política es eso, que podamos confiar, basados en nuestros valores, en un grupo de representantes para gobernar y para llevar todo por un buen curso. Listo, entonces, según lo que me comentas, ¿cómo se ve reflejada esa cultura política en tu entorno, en tu familia, en tu trabajo? Ok, nosotros como tal en nuestro país pues tenemos una cultura de democracia, ¿no? De escoger a nuestros dirigentes, de por medio de la cultura que se ha venido manejando, poder seleccionar correctamente, ¿no? a los representantes. Pero sucede que actualmente, por ejemplo, en mi entorno, en mi familia, en mi trabajo, la gente conocida, he notado que esto se ha perdido mucho y se ha generado mucho el voto en blanco, el no se sabe, no sé, no respondo, por temas de corrupción, por temas de compra de votos y todo este tipo de cosas que al final piensas tú si es correcto votar o no votar, a pesar de que nuestra cultura permite ese tipo de cosas. Ok, listo, y muchas gracias por tu colaboración y nos vemos pronto. Bueno, ahora estamos con Leonardo Frade, es otro compañero de trabajo. Hola, ¿cómo está? Gracias. Cuéntanos un poco, Leo, ¿usted qué hace? ¿Qué se dedica? Soy ingeniero de sistemas, trabajo con Raúl en el área de transformación digital. Nos dedicamos a los temas de implementación de transformación digital de la compañía. Gracias, don Leo. Don Leo, para usted, ¿qué es la cultura? ¿Qué entiende por cultura? Bueno, cultura, pues podemos considerarlo como todo aquello que aprendemos, todo lo que valoramos, todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Uno puede considerar la cultura como ciertos parámetros ¿cómo decirlo? De comportamientos, de acciones que uno vive el día a día. ¿La política qué es para usted? Bueno, eso es un término bastante complejo, creo yo. Sí. La política, para mí, es todo aquello que tiene que ver con el gobierno
o con la forma de gobernar de un pueblo, de un país, de una ciudad, Perfecto. incluso del alma familia. Perfecto. ¿Y la cultura política para usted qué es? Creo yo que la cultura política se refiere a todo aquello que nosotros tenemos para poder maniobrar nuestras situaciones, es decir, a nivel de familia. Entonces nosotros establecemos ciertas reglas, ciertas normas, eso lo considero como cultura política, saber hasta dónde dan mis límites, qué debo hacer, qué no debo hacer. Creo yo que eso es para mí la cultura política. Listo. Y más o menos en su entorno, ¿cómo se reflejaba? ¿Con qué aspectos se reflejaba esa cultura política? Bueno, manifestamos la cultura política es a nivel de todos los ámbitos, a nivel familiar, entonces establecer reglas, establecer convenios con todos los integrantes para que las cosas funcionen. ¿Cómo manejar ese poder de manera correcta? Pues exacto, es decir, yo creo que la política es, la cultura política tiene que ver cómo nosotros manejamos y cómo nosotros también somos partícipes de la evolución de ya sea de nuestra familia, de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, de nuestro país. Muchas gracias. Para servirle. Bueno, ahora estamos con otro compañero de trabajo, Michael Ramírez. Michael, ¿qué más? Bien. Cuénteme un poco sobre usted. Bueno, yo soy Michael Ramírez, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas en la Universidad de ETSI y pues trabajo aquí como auxiliar de soporte técnico. En Prosegur. ¿Para usted qué es cultura, Michael? Pues cultura para mí es todo lo que encierra y compone los hábitos diarios que nosotros como personas y seres vivientes conscientes realizamos. Puede ser como tal lo que nos enseñan en nuestra casa, lo que aprendemos en nuestro colegio o en la universidad, todo en base a lo que nosotros hacemos. Ok. ¿Y la política qué es para usted? Pues es el conjunto como de entes que por medio de ideales nos transmiten a nosotros un conjunto de conocimientos para desempeñar, o sea, pues para que nosotros conozcamos y sepamos como tal de qué está pasando en nuestro país, de qué está pasando en nuestra ciudad y todo ese tipo de cosas. Como el manejo del poder. Sí. ¿Y qué es cultura política entonces, según lo que me acaba de decir? Pues yo entiendo que la cultura política sería el entendimiento que nosotros le damos del conocimiento para el establecimiento de ese poder, como usted bien lo decía, que nosotros podamos conocer y entender en qué consiste la política, pues porque a mucha gente es muy escéptica a ese tema y pues no le da la importancia que debería tener, porque pues eso es algo que nos compete a todos. Okay. Y bueno, yo sé que esta pregunta es un poco difícil por el medio en donde estamos, que es Colombia, pero ¿cómo se ve reflejada la cultura política en su entorno, en la familia, en el trabajo? Pues en mi familia pues no es como muy amplia esta cultura, pues no es que les interese mucho ni nada de eso, más bien son muy escépticos y distantes a eso. En la universidad, en el trabajo, pues sí se nota como un poco más, como que la gente le interesa más este tema, más tener conocimiento de lo que pasa a diario y quiere pues desentender y entender de lo mismo. Michael, muchas gracias. Vale, que tengamos buen día. Bueno, ahora estamos con otro compañero de trabajo, Carlitos Ramírez. Carlitos, ¿qué más? ¿Bien? ¿Cómo vas? ¿Qué hace usted en su vida? Actualmente estudio administración de empresas, ya último semestre. Me desempeño acá como asistente operativo del área de gestión de efectivo. Ok. Para Carlitos, ¿qué es la cultura? Bueno, comprendo cultura como un conjunto de conocimientos, de hábitos, de tendencias, de vivencias que tenemos como sociedad en común y que nos caracterizan, digamos, de las sociedades de otros países, de otros pueblos. Perfecto. ¿La política qué es para usted, Carlos? La política yo la veo como una disciplina para la administración del poder público, como un conjunto de reglas y en algún sentido también podría ser una ciencia que se encarga de la administración, del conocimiento y de la puesta en práctica de todos esos conceptos para manejar el Estado. Ok. Según lo que me acaba de decir, entonces, ¿qué podemos decir de qué es cultura política? Cultura política vendría siendo como el conjunto como el conjunto de hábitos que tenemos en nuestro país, digamos, el conjunto de acciones, el conjunto de tradiciones que tenemos en cuanto a la administración del Estado. Sí, pero y esta pregunta sí es un poco difícil, más en el medio en el que nos manejamos, ¿sí? Sí.
la cultura política, cómo se refleja en su entorno, en su familia, en el trabajo, en el estudio. Bueno, lastimosamente en este país la cultura política es más que todo de divergencia, en el sentido de que tanto unas personas como otras vivimos en polaridad, en constante debate, en constante confrontación, pero no de ideas sólidas que puedan mejorar el país, ¿no? Sino simplemente es como el día a día, lo que te van diciendo, entonces no hay esa tradición de una cultura política que sea para el Estado o para nosotros como parte del Estado, sino es más que todo para las élites. Nunca lo muchas gracias. Bueno, señor, muchas gracias también. Bueno, ahora estamos con mi esposa, con Gabriela. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Tú qué haces en la vida? Bueno, soy ejecutiva de ventas en una ferretería. Quería hacerte una pregunta para ti, ¿qué es la cultura? Bueno, siento que la cultura es todo lo que adquirimos, digamos que como a lo largo del proceso de la vida, conocimientos, valores, ética. Entonces es como ese conjunto de cosas que reúne uno en la vida. Bueno, ¿y para ti qué es la política? Es un sistema de gobernación de líderes para un pueblo o una ciudad. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es la cultura política? Es un sistema que se maneja para gobernantes y líderes de ciertos valores fundamentales para la gobernación de un país. Y bueno, ¿cómo crees que se debe reflejar esa cultura política en tu entorno, en tu familia, en tu trabajo, etcétera? Bueno, creo que en muchos aspectos de la vida, o en el caso mío, tenemos ciertas creencias y ciertos valores que nos han hecho, digamos que grandes personas. En el caso mío, pues, el de inculcarle a mi hija los valores, la creencia de ser un buen líder, de pensar en un futuro, pues, digamos que para ella exitoso, y ciertas cosas y ciertos valores se reúnen en ese tipo de cosas, poder gobernar y poder llevarla, digamos que en un buen camino en la vida. Muchas gracias. ¿Vale? Bueno, después de ver estas entrevistas, podemos deducir varias cosas. Empecemos primero por lo que la gente cree que es la cultura. Digamos que en las 5 personas que vimos anteriormente, prácticamente los conceptos de cultura son muy parecidos en cuanto a que la cultura es ese conjunto de creencias, de símbolos, de cosas que nos identifican como una sociedad y que nos diferencian de otra, ¿sí? Digamos que en ese concepto la gente lo tiene muy claro. Nos diferencian unos de otros, de una sociedad a otra, las cosas que hacemos, las cosas que no hacemos, cómo tomamos la vida, las costumbres inclusive religiosas y todo esto. Y digamos que aquí hay un consenso. Bueno, en cuanto al concepto de política, pues podemos ver que difieren bastante unos de otros. Y más que difieren, pues puedo decir que el concepto que da cada uno, ninguno se acerca mucho a lo que es realmente el concepto de política. Inclusive debo confesar que antes de las lecturas y de tomar el curso, pues para mí no tenía claro como tal qué es la política y veo que al igual que los entrevistados, pues nos pasa aquí en Colombia que la política tenemos una visión de lo que pasa en sí en el país, lo que es la corrupción, los malos manejos públicos y todo el tema. Sí tenemos claro que tiene que ver algo con el poder y los estamentos del Estado, ¿sí? Pero tenemos una percepción, una definición errada de lo que es exactamente la política en nuestro país y en nuestro entorno y lo que creemos que es política. Digamos que de ahí parte el tema de una formación como tal exacta de lo que es exactamente política y lo podemos ver en las entrevistas que acabamos de escuchar. Y pues, derivado de esto, al no tener una definición clara de qué es la política y para qué sirve, pues obviamente la cultura política tampoco puede existir. Si no tenemos claro para qué sirve una cosa, pues para qué se hace algo o la definición de algo, pues no podemos saber cómo repercute esto en nuestro entorno. Lo pudimos ver con nuestros entrevistados que muchos decían que esta cultura era algo como un tema familiar, otros que era un tema de conducta y pues si no tenemos claro qué es la política, mucho menos
no podemos deducir cómo utilizarla. Ya pasando un poco al tema de las definiciones y lo que entendimos en las lecturas y los documentos que nuestro tutor dejó en el curso, confieso, y como lo dije anteriormente, de que pues estos conceptos para mí tampoco eran claros, y me imagino que la intención del tutor, y así fue, era corroborar que definitivamente en Colombia no tenemos una cultura política definida, sino simplemente lo que tenemos es lo que pasa en sí en nuestro entorno, que ya lo vamos a hablar más adelante. Pues pasando un poco a las definiciones, pues es para mí la cultura, lo que yo entendí, es como tal, es ese conjunto de símbolos, de normas, de costumbres, de rituales, religiones, etcétera, que se pueden transmitir de familia en familia, de generación en generación. Digamos que esto otorga como tal identidad y otorga como un ser a una comunidad, a una sociedad, a un pueblo, y lo orienta a sus distintas funciones en la sociedad y quehaceres del día a día. Esto más o menos es una definición que puede pues entender como tal de lo que es la cultura, que tal cual como lo digo en una ocasión anterior en el video, pues digamos que en esto sí nos identificamos todos. Bueno, en cuanto a la definición de política, lo que yo entendí de las lecturas, la política es como ese ámbito, ese estamento, ¿sí? O esa definición de la sociedad relativo a la organización del poder, ¿sí? Es como aquel ente, aquel ámbito que distribuye como tal los bienes de la sociedad, los administra y nos provee de conductas acordes para que una sociedad se mantenga firme y estable. A eso es lo que yo entendí, lo que es política según las lecturas que el tutor nos dejó, y que la verdad, y lo confieso, no tenía muy claro hasta que empecé a leer estos documentos. Digamos que en Colombia tenemos como definición de la política corrupción, malos manejos, o como lo decía uno de nuestros entrevistados, la política es aquella conducta donde yo no debo mostrar malos hábitos, ¿sí? Y en sí lo que nos dice nuestro curso es que la política es en sí el manejo del poder en nuestra sociedad. Bueno, y al ser obviamente la cultura, un conjunto de actitudes, ¿sí? que nos representan como sociedad, y la política, el manejo, digamos que en resumen del poder, pues una cultura política es todas aquellas actitudes, manejos, costumbres que tiene un país para manejar su poder. Se puede decir que Venezuela tiene una cultura política en sus gobernantes. Se podría decir que no, por lo que está pasando ahí, por ejemplo, pero en sí su cultura es esa que adoptó a partir del modelo de Chávez y lo que está viendo ahora. Así como Colombia tiene su cultura política, así como Estados Unidos tiene su cultura política. Aquí, en definición, ¿cuál es nuestra cultura política? A veces no votar, a veces votar por el equivocado, a veces no entender quién nos puede dirigir exactamente, sino el que me beneficia en ese momento corto y no a largo plazo. Lo que yo entiendo, y aplicándolo a un ejemplo como el que estamos viendo en nuestros países, es esa cultura que yo debo tener para el manejo de poder, y cómo sé exactamente qué elegir, o qué políticos o qué política elegir para que esa cultura se mantenga de manera correcta. Es lo que yo entiendo por cultura política. Ahora, ¿cómo se ve reflejado en nuestra sociedad? Pues bueno, para nadie es un secreto que por ejemplo, lo que pasa en nuestra ciudad, en nuestro entorno, más específicamente donde yo vivo, que es aquí en Bogotá, pues hemos visto que esa cultura política que hemos tenido en los últimos años, pues nos ha llevado a la escogencia de malas administraciones en los últimos años, que han prácticamente arrasado con la ciudad, con temas de carrusel de la contratación,
malos manejos de los dineros públicos, corrupción, etcétera, etcétera, ¿sí? Y es porque en nuestra sociedad y en la sociedad bogotana, siempre los sectores o esas mini sociedades, estratos bajos, medios, altos, eligen la persona que les conviene en el momento, el que me puede dar la calle pavimentada, el que me puede dar la ayuda para la vivienda. Entonces, esa cultura política en sí no existe, o existe pero de manera dirigida, según lo que la persona necesite en ese momento, o lo que la televisión le haya logrado convencer a través de propagandas y todo esto. Entonces, para nadie es un secreto esto. Quisiéramos tener una mejor cultura política, pero es difícil cuando no existe una excelente formación de qué es política y para qué sirve, como lo estoy viviendo yo en este momento. Muchas gracias.